Buenas tardes y bienvenidos al texto de hoy. Lo dedico a dos hombres, ambos incluidos en el texto. Edwin Boomer era un hombre solitario y silencioso. Desde hacía varios años vivía en una pequeña casa de madera construida sobre pilotes en la arena. No era más que un cuarto sin muebles ni rastro alguno de domesticidad. Sin embargo, para él era perfecto. Entre tiempos, los muros de su morada se encontraban tapizados de trozos de papel extraídos de periódicos, libros, revistas, catálogos, lo que fuera, siempre y cuando sobre su superficie había algún retazo importante que leer, almacenar e interrelacionar con otros. Podríamos decir que Boomer no creía en el azar, sino en las coincidencias. Y era este orden de pensamiento el que sí, muy posiblemente, es posible afirmar como definitivo, lo que daba sustancia y función a su existencia. Se ignora cuántos años atrás el ayuntamiento de la ciudad lo había contratado para limpiar X kilómetros de playa durante las noches, pero al verle inmerso en sus labores quedaba claro a cualquiera que Boomer era un experto en la realización pronta y expedita de tales tareas. Como artefactos, o quizá resulte más apropiado llamarles armas de trabajo, los hombres del ayuntamiento lo habían dotado con una vieja linterna de aceite, un punzón y una bolsa de red. En la desinflada bolsa iba guardando cada madrugada decenas y decenas de papeles basura, de inicio, carentes de sentido. Con el largo palo del punzón caminaba direccionando su inclinación para lograr el no tan sencillo proceso de ir perforando un despojo de papel tras otro, acumulando aquellos trozos impresos de palabras sin sentido hasta llenar la bolsa. Adelantada la noche, su rutina dictaba, una vez conformados en la masa de figuras caprichosas que asumían dentro de la bolsa, concentrarlos en un bote metálico de tamaño mediano, más bien grande, que la jefatura había designado y destinado para ello, y prenderles fuego. Convertir en cenizas cada nocturno revoltijo de palabras impresas sin norte, centro ni entrelazo. Convertir en cenizas. Esa era su misión. El bote que abrazaba y contenía las hogueras de sus madrugadas estaba ubicado bastante cerca de la casa de Boomer. Quizá, imagino, como un ingrávido gesto de hospitalidad del ayuntamiento hacia el hombre cuya única y solitaria función era recoger papeles basura olvidados sobre las arenas de la playa que a él concernía. En las noches más frías, el calor de la fogata de letras insignificantes brindaba a Boomer una cierta calidez corporal y visual. Es muy importante comprender que Edwin Boomer apreciaba casi más que cualquier cosa en el mundo ver los pedazos de papel revoloteando dentro del cesto metálico conforme se convertían sus bordes enrojecidos y los confundían, consumiéndolos hasta transformarles en cenizas. Era un baile de inmediatez e irreductibilidad que solo él presenciaba y ciertamente solo él comprendía a profundidad. Pero, como he señalado, Boomer tenía un solo afecto y función más importante que quemar la basura de papel. Este otro acto, el que asumía y portaba la mayor grande importancia y sentido en su vida, se constituía como un proceso de alta complejidad, lucidez mental y extraordinaria habilidad de interconexión. Pues Boomer no solo recogía papeles dejados, olvidados, tirados, con o sin intención, entre las arenas de la playa, como restos de caducidad o intrascendencia. No. Sucede que Boomer tenía un sistema establecido y perfeccionado después de las primeras muchas noches
para seleccionar durante el andar en recolección fragmentos de frases, párrafos e incluso palabras sueltas que calificaban en su capacidad consciente, habitada de limpias y perfectas memorias, como pistas determinantes para poder llevar a cabo las 3 estratificaciones y conjugaciones de sentido a partir de la información recopilada cada noche que él había impuesto. Así pues, entre las 2 y las 4 de la madrugada acontecía la verdadera función que mantenía a Edwin Boomer cautivo por voluntad en ese cuarto y solitaria labor. Todo comenzaba al colgar la linterna en el único objeto funcional de la casa, un clavo largo inserto a medio camino dentro de una de las tablas de madera que hacían las paredes. Después, el hombre recoge papeles, se sentaba al centro de su modesto cuarto y comenzaba a sacar uno a uno los trozos de papel impreso que durante cada recorrido nocturno había ido guardando en las bolsas del desvencijado saco, mal llamado abrigo, así como en los bolsos laterales de los pantalones. Esos fragmentos de escritura no los perforaba con el punzón, al contrario, los trataba con suma delicadeza y uno a uno los iba estirando con ambas manos sobre el piso de su pequeña morada, imagino, acompañado del eco oscurecido de las oleadas nocturnas. Conforme continuaba estudiando las posibilidades significantes del destino que frente a su sola y soberanamente lúcida mirada iba constituyendo los trozos incompletos en un conjunto terminado. Cada palabra en ellos leía y entre ellas tendía relaciones, para él de sobra evidentes, configurando una especie de collage de orígenes múltiples y contextos en lastre, recuperados por él como tesoros secretos, solo abiertos en exposición de la totalidad en intención de su existencia para él. Edwin Boomer confirmaba para sí cada madrugada no solo la fecunda importancia de su trabajo, mucho más significativo y sensible que aquel entendido como recolector de basura, sino la suprema relevancia de su misión personal dentro del juego del universo, ciertamente invisible, inimaginable para cualquier otra mirada, para cualquier mirada otra. Su concentración al momento de discernir los sentidos y enlazar los significados resultaba envidiable. Era casi misma perfecta y absoluta. No olvidemos que finalmente radicaba en ello el sentido de su propia vida. Así, con sumo cuidado y delicada determinación, Boomer iba colocando, humedecidos, los trozos de papel sobre los 4 muros de su casa cuarto. Podríamos decir que la intención subyacente de todo este arduo trabajo era encontrar los hilos que entre las multiculturas escriturales que encontraba, él y solo él era capaz de ver, situar, seguir y develar. Las horas de interrelación entre los fragmentos de texto ocurrían siempre del mismo modo, asiduo a una rutina meticulosa en cuyo rigor se sustentaba toda posibilidad de éxito a la mirada y comprensión de Boomer. Sentado de piernas cruzadas sobre el piso de madera de su casa, sobre pilotes, disponía a su alrededor las notas recopiladas aquella madrugada. De acuerdo con sus perfiles metodológicos, el atento y comprometido limpiador de playas iba así encontrando los hilos, invisibles para cualquier otra persona, entre un anuncio de pomada para el cabello ralo y los resultados de un estudio científico sobre la falta de lluvia en el centro del país, no del todo comprensible por la ausencia del resto del artículo. Pero esas ausencias, esos cortes, incluso esas mitades de oraciones, no fueron impedimento para Boomer. Ninguna de las incontables noches en las que surcó las arenas recogiendo papeles basura y papeles clave.
La suerte de su destino y la finalidad de su existencia no daba entrada ni a la más mínima brisa entre las tablas de su guarecimiento, aun cuando lo que se colaba dentro eran por veces vendavales gélidos, alimentando de una sola y constante fuente de luz amarillenta. Una vez terminados los hilos de relación entre los impresos, disculpen, retomo. Una vez terminados los hilos de relación entre los impresos encontrados, Boomer quemaba todo lo demás. Lo convertía en ceniza y maravillado cada noche lo veía desaparecer. El criterio, que es ciertamente inexplicable al uso de la razón práctica, le permitía encontrar un orden de continuidad entre los fragmentos rescatados que a él, Edwin Boomer, le explicaba cada noche el andar del mundo. Sus descubrimientos, guerras, proezas y fracasos. Y una vez que los muros de su casita estaban por entero cubiertos de esos trozos y recortes pegados a los muros, gracias a la consistencia que les confiaba su ser humedecidos, habiendo absorbido la cantidad precisa de agua de mar, Boomer lo quitaba todo. Entendido de haber comprendido lo que a su juicio parecía preciso e innegociable como los verdaderos mensajes de aquellos mosaicos de palabras impresas. Edwin Boomer no requería más rodearse de los complejos crucigramas que el rumbo de las madrugadas desvencijadas por el estrepitoso oleaje le habían permitido, conducido en el andar de su revelación. Así pues, antes de que rompiera el sol con la oscuridad de las noches, Boomer despegaba todo, lo apilaba dentro de la cesta metálica y, compartiendo una pizca de la combustión de su lámpara, hacía que todo ardiera hasta no quedar nada más sino polvo grisáceo, negruzco, partícipe de una textura impalpable. Sus secretos, pues eran solo suyos según clasificados, terminaban también en cenizas, todo consumido, calcinado. La primera vez que estuve en Brasil, durante las semanas que mi ser en cuerpo habitó, especialmente su ciudad capital, sucedió una desgracia similar a aquellos incendios de madrugada de Boomer, solo que esta vez a una escala literalmente monumental. Si bien este incendio lo viví frente a la pantalla de un televisor, a una escala tanto mayor a las noches de conocimiento y destrucción que rutinaria y concienzudamente llevaba a cabo Edwin Boomer, personaje que la poeta Elizabeth Bishop configuró como centro de uno de sus cuentos más breves, La mar y su orilla. Una crónica inventada que, a pesar del paso del tiempo y muchas otras lecturas, sigo sin olvidar detalle. Ese brevísimo cuento que leí una noche sin momento quedaría extrañamente tatuado en mí, sin confesar entonces las razones. Una de las primeras noches que pasé en Sao Paulo, aconteció un incendio de magnitud indecible al interior del Museo Nacional de Antropología e Historia, ubicado en Río de Janeiro. El fuego se esparció con siniestra velocidad, siguiendo el patrón de la arquitectura y aniquilando todo a su paso. Junto a mí, un hombre lloraba silencioso, mucho más consciente que yo del patrimonio que hasta esa noche se había albergado en aquellos esplendorosos salones. Resultaba imposible alejar la mirada del televisor. Estábamos siendo testigos de una magna tragedia, un desastre sin retorno, una despiadada desaparición. Llamas, silencio, humo, silencio, destino inescapable, silencio. Después de un largo tiempo durante el cual nos quedó claro que lo único que restaba por ver era el desfase intrínseco, cruel, entre los intentos por contener el incendio y la capacidad de contención del cuerpo de bomberos, la
inevitabilidad se inmersó en el apartamento de Sao Paulo donde me hospedaba. Esa noche, millones de trozos de papeles invisibles residuales se pegaron esa noche y quizá para siempre sobre los muros de aquel bello apartamento. Ese espacio cuyas varias habitaciones, espaciosa sala, hermosa cocina y protegida entrada se convirtió, al menos de manera trágica de asombro a mi mirada, en el pequeño cuarto casa de Edwin Boomer. Atacado cuanto acompañado de las ventiscas venidas de la orilla del mar, pues aquel museo y el destructor incendio del que ya no se supo separar se alimentó también de los vientos marinos, volviéndose incontenible. Todo quedó oliendo a humedad, a la humedad del mar, pellizcada de sal. Todo quedó en cenizas, de las que solo quedó la visibilidad inapresable de su textura. Todo se perdió esa noche en el Museo Nacional de Antropología e Historia, a la orilla del mar, sobre la costa de Río de Janeiro. Todo se esfumó, desaparecido, volando sobre las flamas ya para siempre esparcido de sí. Todo, menos ese hombre sentado a mi lado, cuyas fuertes y hermosas manos se sostenían una a la otra, tensas de inmovilidad, conforme hacían por guardarse dentro la más profunda tristeza, todavía anudada con la ilusión que a pesar de todo alumbra el estado inicial del descrédito. Solo entonces algunas palabras brotaron, bajas, rendidas, casi obligadas, como si previendo la condición presente y desde entonces para siempre irrecuperable. El hombre a mi lado enunció el interior de la devastación. En sus palabras se anunciaba la pérdida irrecuperable de uno de los más grandes e invaluables acervos que ahí, dentro de aquel majestuoso edificio, delante nuestro, estaba siendo filmado en consumación, y dijo: todos los archivos de lenguas nativas indígenas de todo el país estaban ahí resguardados. Hasta el último vestigio de las culturas orales que no volverían a ser escuchadas, estudiadas, se veían volar entre otros miles de papeles tan cuidadosamente cuidados que resguardados entre los archivos del museo, revoloteando por los aires en camino a su total calcinamiento. Siglos de sabiduría ya para siempre inalcanzables, flotaban entre sus propios incendios sobre el entorno de la grandilocuente arquitectura poscolonialista que hasta esa noche había asegurado su preservación. Restos, residuos, ahora no más que despojos volátiles perdidos en su fragilidad. Papeles, microfilmes, grabaciones, registros antropológicos durante décadas y décadas acumulados, clasificados y preservados, destinados en la vinculación de los gérmenes de su lengua. Delante nuestro revoloteaban los restos incendiarios de la historia, las historias, de un país tan vasto de natura y humanidad como Brasil. Parecía quedar solo una cosa por hacer ante la inevitabilidad de las imágenes enfebrecidas que consumían el gran edificio de planta en claustro. Sucedía preciso comprender y asimilar que de aquellos archivos ya solo restaría la tortuosa memoria entre quienes conocían a detalle la extensión de lo que la enfebrecida oscuridad, la noche costera, se tragaba consigo. Archivos, catalogaciones, imbrincaciones lingüísticas, rescates escritos de la oralidad de pueblos ya desaparecidos, apenas para ver la constatación de su fragilidad consumida entre las llamas, convirtiéndose en ese humo inerte cuyo reverso parece ya haber ganado desde el inicio su inesperada batalla
sucedida a principios de aquella primavera. Doliente certeza en el saber que mucho de lo resguardado nunca volvería a hablar, ni a ser escuchado, no más allá de esa última noche y sus crispaciones. Si se hubieran podido rescatar acaso algunos de aquellos centenares de miles de trozos de papeles al viento. Pero Edwin Boomer esa noche no estuvo. Resultó inevitable llorar también. Frías lágrimas me recorrieron sin aviso, muda e impávida a su lado. Hartos ambos de imposibilidad, de impotencia, al comprender que lo único que nos quedaba ser ante tal desgracia era solamente ser testigos. Ser testigos de la velocidad y atroz violencia con la que el fuego todo consumía a su paso. Pinturas, libros, mobiliario, tapicería, joyas precolombinas y refundiciones colonialistas, anales de historia, oralidades de sabiduría. Si bien, tal como ese hombre que fue mío enunció en una sola y sencilla frase, el más infame dolor emergía de la conciencia de saber que todos los archivos de lenguas milenarias, extintas y casi extintas, compiladas por historiadores, antropólogos y generaciones de estudiosos, estaban dejando de existir ante la inutilidad de nuestra mirada y petrificada presencia. Yo seguía recordando sin recordar la vida y ahora entendía cuánto más valiosas las labores nocturnas de Edwin Boomer. Me resultaba imposible no hacerlo. Parecía como si ese cuento de Bishop se situara dentro de mí esa noche, después de la noche, como un aviso. Una estrecha antesala a un trágico acontecer, como si implicando el potencial destructivo de aquel pequeñísimo porcentaje contenido en su cuento. Desde un diminuto cuarto casa de madera, iluminado por una solitaria lámpara de aceite, en una remota playa brasileña de nombre desconocido, a uno de los edificios de mayor envergadura e importancia a nivel cultural nacional en el país, pero ni siquiera Edwin Boomer, convencido de haber comprendido ya las relaciones entre las palabras inertes a punto de ser convertidas en humo y cenizas, ni siquiera él se hubiera atrevido a quemar hasta desgastar hacia la nada el patrimonio oral después escrito de un país como el mío, brutalmente colonizado. Ante esa irrefrenable realidad solo quedaba el silencio, el respeto, como si a sabiendas de que la magnitud de tal incendio contenía en inocua irreverencia infinitos funerales, funerales mínimos, íntimos, sencillos, como el decir de una sola palabra en alguna lengua nativa ya no hablada al cotidiano, hasta invaluables colecciones bibliográficas que sería imposible volver a reunir. La memoria y su pasado ponían a prueba los orígenes de la cultura que violentamente consumía. Pocas veces la historia y la historiografía se enfrentaban con tal urgencia ante el encuentro de su propia existencia. Si bien quienes no podíamos alejar la mirada de las tomas aéreas que daban cuenta de la brutalidad de la destrucción, hubiésemos querido batirse a duelo de entrada perdido para cualquiera, excepto para alguien como el prodigioso Edwin Boomer. Pero me preguntaba inútilmente viendo el edificio caer sobre sus cimientos, ¿cuántas mentes así acontecen en el lapso de una vida? El fuego siguió durante horas, enloquecido de ventiscas costeras. La respuesta a mi pregunta nunca llegó. Tan solo la claridad en urgencia de recuperar algo recordable, relaciones improbables,
particularidades singulares de sentido, capaces de interrelacionar las figuras de las intenciones mnemónicas que, dentro o fuera de un austero o magnánimo contenedor, llaman al ser humano del acecho latente de su propia locura, cuando convertida en una locura carente de pasado, registrada entre hilvanes de haceres y asires justificados, reflexionando sobre la elusiva tactilidad que como un acto visceral de autoconservación buscamos preservar como historia cultural, política, psicosociológica, impulsos que a su manera, dentro y fuera de sus confines, comparten el mismo germen que alimentaba las madrugadas de Boomer. La futil desesperanza estaba ya del todo abismada en la destructiva irreemplazabilidad desplomada sobre los invaluables cuerpos de tiempo y archivos de memorias del Museo Nacional de Historia y Antropología de Brasil. Solo quedaba el ser testigo. Esa noche, la esencia de Boomer llegó por sí misma, como si hubiera estado esperando su clave de entrada al escenario de la tragedia. Sus afirmaciones se volvieron desterradoras en la claridad de su desemocionada certidumbre. Cito aquí algunas frases escritas por Elizabeth Bishop en voz de Edwin Boomer. Era interesante contemplar el vuelo de los papeles. No tenían ningún objetivo discernible, ni sentimiento de pertenencia a una especie. Hacían un uso más sutil de las corrientes de aire y se abandonaban a ellas más juguetonamente. Parecían inconscientes de la bravura, de la irresponsabilidad que demostraban. Termino las citas. Pensando hacia atrás, parecería casi legible en anticipo el porvenir desvenido. Los actores y los elementos estaban todos ahí. Los documentos que serían perdidos, la inclemencia de las llamas fertilizada por la brisa marina, la noche, la arena, y como sucede algunas veces entre la realidad y la ficción, esa noche parecían indistinguibles, indiscernibles. Esa noche en la que desde aquella costa todo se perdió, nos encontramos entre tanta noche y tanta invisibilidad, la inescrutable templanza de Edwin Boomer, el latir del cuerpo de aquel hombre de ojos claros a quien amé y mi memoria. La memoria de ambos, la memoria de él y la memoria de mí. Gracias de nuevo por estar aquí y escucharme.